Hola amigos, ¿cómo están? Ha pasado un buen tiempo desde que me aparecí por acá por el canal, así que la idea de esto es dar un breve update de dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer y bueno, y en qué estado también, ¿no? Voy a partir con eso último, así que les voy a contar en qué estuve el año pasado, que por qué dejé de hacer videos, así como de golpe. Y es que, aparte de mi trabajo, digamos, regular y mis estudios de filosofía regulares, también estuve involucrado en un estudio de la fenomenología del espíritu con el profesor Carlos Pérez Soto. Ese curso terminó el año pasado. Pero lo que más me consumió tiempo, además de todo eso junto, es que hice mi tesis y di mi examen de grado de ingeniería, que es en el fondo lo que yo he estado estudiando previo a este tema de filosofía. Y bueno, pasé el examen, así que todo bien. Ya ese es una ocupación menos que tengo, así que creo que podré contar con más tiempo de aquí en adelante. Y por eso es que quise subir este video cortito para contarles qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que yo pretendo hacer en lo que queda de este año, ¿no? Bueno, el plan original era hacer un comentario acabado, párrafo por párrafo, del concepto previo de la enciclopedia de Hegel, ¿cierto? Ya, eso sigue en pie porque es una manera bastante buena de introducirse a los textos de Hegel, digamos, más emblemáticos e importantes, eh, con un poco más de bagaje. Yo sé que hice unos videos de introducción general a Hegel y además se hizo también como introducción el comentario de las diferencias entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling, ¿cierto? Aún así, ese texto, a pesar de ser, de hecho, un texto de Hegel, no contiene la misma complejidad ni detalle que sus obras principales desde la fenomenología hasta la filosofía del derecho. Entonces, um, como el mismo Hegel estimó que ese concepto previo era mejor introducción a su sistema que la misma fenomenología, que como sabrán en la enciclopedia terminó ubicada en el espíritu subjetivo. Entonces vamos a seguir ese camino. Lo que ha cambiado, o bueno, está cambiando, no lo decidió aún, es si continúo con la fenomenología o si sigo el mismo plan de la enciclopedia y sigo con la lógica. Ahora, de seguir con la lógica, no voy a seguir con la lógica de la enciclopedia, sino que voy a seguir con la ciencia de la lógica, que es, por una parte, el texto más difícil de Hegel, probablemente uno de los top 3 textos más difíciles de la historia de la filosofía en general. Aquí me acuerdo, por ejemplo, de, no sé, Realidad de proceso de Whitehead, que también es un texto realmente complejo. Tampoco se trata de una competencia, ¿no? Simplemente es una, digamos, como advertencia a que la filosofía de Hegel efectivamente no es fácil, pero no es fácil porque su complejidad se adecua a las respuestas que él busca dar. Bueno, eso es una, o continuar el plan original que era hacer el concepto previo y entrar a la fenomenología. ¿Por qué estoy dudando de entrar a la fenomenología? A pesar de que de hecho vengo de un curso de lectura detallada de la fenomenología. Estoy muchísimo más preparado hoy para comentar la fenomenología que la lógica. Aunque yo he hecho mi estudio de la lógica, por supuesto, en paralelo. Lo que pasa es que, eh, si bien la ciencia de la lógica es un texto extremadamente difícil por un lado, por otra parte tiene una facilidad que ningún otro texto tiene. Por lo menos en cuanto a Hegel, ¿no? Y es que simplemente se las ve con las determinaciones del pensar mismo. Eso significa que estudiando la lógica vamos a aprender a pensar hegelianamente, por decirlo así. Y ese aprendizaje nos va a hacer entender de una manera muchísimo más clara lo que Hegel
hace en sus otros textos, ¿no? Principalmente, en ese sentido, la lógica nos va a ayudar retrospectivamente a entender la fenomenología, pero sobre todo la enciclopedia y la filosofía del derecho. Se sabe que Hegel, mientras estaba escribiendo la fenomenología, también estaba trabajando este texto que hoy se llama Filosofía Real, ¿no? Fue editado por el Fondo, que lo tradujo José María Ribalta, ¿no? Y la lógica no está contenida en ese texto. No tenemos una lógica de la fenomenología. Ahora, ¿qué pasa? Que en la fenomenología no todo se adecua perfectamente a lo que la ciencia de la lógica dice. ¿Ya? Digamos que Hegel escribió la fenomenología con una lógica ligeramente distinta o en una etapa de desarrollo distinta, ¿no? Entonces, puede ser confuso usar la fenomenología como marco de referencia para comprender todo el trabajo de Hegel, en vez de usar la ciencia de la lógica, que de hecho contiene el pensamiento en cuanto a movimiento, podríamos decir, más depurado, ¿no? Les voy a dar un breve ejemplo, y esto no quiero exceder mucho la duración del video porque no se trata de eso, pero simplemente un ejemplo, y es que en la fenomenología Hegel usa en forma indistinta Dasein y Existence, que Wenceslao Rose traduce como ser ahí y existencia. Gustavo Leiva hace una distinción entre el Dasein y existencia, pero los traduce también como existencia a ambos, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre ambos términos en la fenomenología no está clara, pero en la lógica es muy clara, porque el Dasein, como ser determinado, es el resultado del devenir, digamos que es el primer movimiento que nos presenta Hegel en la lógica del ser. En cambio, Existence está en la doctrina de la esencia, en el segundo libro, y es un resultado de un ser reflexionado. Y la diferencia en determinaciones entre uno y otro es gigantesca. Entonces, yo supongo, y hay otros, digamos, especialistas, no es que yo sea especialista, ¿no? Digamos, hay especialistas que consideran de que Hegel efectivamente no tenía tan clara la película cuando escribió la fenomenología, tenía una idea bastante acabada, pero no completamente acabada, y que cuando se sentó a escribir la lógica, depuró algunas cosas, y por supuesto la fenomenología ya estaba escrita, ¿no? Así que quedaron esos, digamos, incongruencias, si se quiere, ¿ya? No son graves, pero existen. Entonces, asumir la lógica de la fenomenología o usar la fenomenología como lógica para leer, por ejemplo, la filosofía del derecho no sería como el mejor camino, ¿no? Además, como otro paréntesis, no me quiero extender, pero lo estoy terminando, o sea, lo estoy haciendo igual, ¿no? Que quienes habrán comparado los dos textos verán que la eticidad y la moralidad están en orden invertido en la fenomenología y en la lógica, ¿no? En la fenomenología, el espíritu verdadero, la eticidad, está antes que la moralidad, y en la filosofía del derecho la eticidad está después. Y esto es porque la eticidad es la unidad y la superación tanto del derecho como derecho abstracto como de la moralidad, ¿no? Por eso es que es importante quizá revisar la lógica, porque ese tipo de movimiento, ese tipo ¿cómo se llama? De constituciones de conceptos en la lógica son muchísimo más claros. Podemos tener una idea mucho más clara de por qué Hegel ordena las cosas como las ordena,
o por qué de una determinación del pensar aparece otra y después tenemos la superación, ¿no? Lo mismo pasa con el concepto de superar, el famoso objetivo, ¿no? En la fenomenología tiene varios usos. Y uno de los usos más corrientes de la superación es la manera en que Mondolfo lo traduce en la ciencia de la lógica que, bueno, que él tradujo, ¿no? Que él lo traduce como eliminar. ¿Ya? Ahora, eliminar no es que esté incorrecto, pero es parcial, ¿no? Si tuviéramos que hablar de superación, tendríamos que hablar de que es una cancelación o una eliminación efectivamente, una negación, una determinación y una superación. El asunto es que en el momento de la eliminación, ¿no? Efectivamente se dice eliminar o cancelar porque lo que era ya no va a ser o no va a ser de ese modo. Pero esa negación o esa cancelación no son completos. Lo que se cancela como un momento en la objeo, ¿no? Lo que se cancela es el estado quieto, por decirlo así, del momento en particular que estamos revisando, porque recibe una determinación nueva con la negación. Entonces lo que era ya no es. Pero eso no significa que deje de ser completamente. Eso lo aprendemos también en la primera figura del devenir, ¿no? Entonces el momento de la asunción o de asumir, como traduce Tuque, ¿no? Aquí asumir tiene ese significado relativamente correcto, podríamos llamarle, de que es una negación o una cancelación, pero a la vez hay un momento de conservación, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, esto está asumido, es porque en cierto sentido no estamos de acuerdo con algo, por ejemplo, o porque lo negamos de un modo, pero al final lo terminamos conservando igual y lo transformamos en algo. Entonces, la traducción de asumir no está mal, en mi opinión, ¿ya? Pero también la considero un poco insuficiente, ¿no? Yo creo que superar, sobre todo en el habla latinoamericana, lo vierte mucho mejor. Porque superar implica también un movimiento de, digamos, de avance, por decirlo así, ¿no? La superación implica que efectivamente hemos luchado, por llamarlo de una manera. Ha habido un momento de reflexión y de recuperación, pero a la vez hay una sensación de movimiento constante, ¿no? Entonces, Hegel ocupa en la fenomenología Aufhebung de distintos modos. Y esos distintos modos tampoco corresponden, digamos, precisamente a la manera en que lo trabaja la ciencia de la lógica, que es muchísimo más detallado, ¿no? Por eso considero de que continuar con la lógica no es una mala decisión, ¿no? Pero hay tiempo para pensarlo, de hecho, porque el concepto previo, que son casi 90 parágrafos, nos va a tomar probablemente todo el año, así que hay tiempo para pensarlo. Lo otro, que también hay posibilidad, es seguirme al plan de hacer concepto previo de fenomenología, pero al mismo tiempo ir adelantando cosas de lógica a medida que vayamos avanzando en la fenomenología misma. Eso también es posible de hacer. Digamos, tratar de hacer este ejercicio de traer la lógica a la fenomenología, por decirlo de alguna manera, o usar la ciencia de la lógica para explicar movimientos de la fenomenología, con estas diferencias, por supuesto que hay más, de hecho, hay más diferencias que eso, pero más o menos nos va a permitir comprenderlo mejor. Sobre todo, yo diría que sobre todo desde la sección autoconciencia en adelante,
donde los movimientos se vuelven un poco más, digamos, un poco más claros, ¿no? Aparte ya estamos tratando con un cierto contenido, por lo menos de la sección razón en adelante, ya estamos tratando con un cierto contenido. Bueno, ¿qué más? De todas maneras, también estoy abierto a revisar otro tipo de cosas o hacer otro tipo de videos breves, quizás, un poco como para explicar algunos conceptos, podría ser, o para desarrollar ciertos temas muy puntuales desde una perspectiva hegeliana. Y aquí sí que me voy a salir un poco del objetivo general o principal que había hecho de este video, pero ya que salió el tema a medida que lo fui elaborando, no estoy usando un guión ahora nada. ¿Ya? Nosotros estamos viviendo ahora un momento político bien delicado, como sabrán todos, en relación al alza de, por ejemplo, los movimientos de derecha y de ultraderecha y la influencia de ciertos personajes mediáticos o que tienen gran poder económico y político. Entonces, también podría ser interesante, al ir avanzando en los textos de Hegel como tal, hacer una línea de videos alternativos que sean una especie de geopolítica hegeliana, no sé, algo por el estilo. Ir analizando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para analizar el tema del capitalismo, como tal, la mayoría de la gente recurre a Marx, lo cual está súper bien porque Marx lo trabajó en detalle y, y Marx, bueno, Marx es un continuador del pensamiento de Hegel, pero nosotros también podemos desde Hegel hacer lo mismo. Para no tener que recurrir a otro autor, nosotros podríamos desde Hegel hacer una revisión y una crítica al capitalismo y al capitalismo no solamente como sistema económico, sino como cultura, ¿no? Como totalidad, si se quiere, a pesar de que, a diferencia de Marx, para Hegel el capitalismo no sería una totalidad, a lo más sería parte del espíritu objetivo, no sería el todo, ni sería una determinación que lo abarca absolutamente todo, ¿no? Hay una diferencia importante entre Marx y Hegel. Pero nosotros desde Hegel lo podemos trabajar, lo podemos hacer y podría ser interesante. Por otra parte, hay algunos temas que yo quiero trabajar en forma personal que tienen que ver con redactar algunos artículos relacionados con Hegel y el tercer mundo, por decirlo así, ¿no? Producto de el pensamiento de varios filósofos que se llaman decoloniales, se ha también demonizado mucho a Hegel, se le ha usado como hombre de paja para culpar digamos, a Europa entera o toda la filosofía occidental en su conjunto, de todas las desgracias y todos los males del tercer mundo. Entonces, hay lecturas, y se hacen lecturas de Hegel que son bastante violentas, encuentro yo, con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y puede ser también interesante y útil, incluso necesario, redactar algunos textos o algunos artículos breves, qué sé yo, o algunas columnas de opinión en relación a eso, porque, y esta es mi opinión muy personal, ningún filósofo más allá de Marx y Hegel, creo yo, nos puede ofrecer tanto material para poder comprender y estudiar nuestro tiempo y a la vez poder criticarlo. No, yo creo que oponer a Marx y Hegel en cuanto a como si fueran enemigos, poco menos, ¿no? Porque la mayoría de estos pensadores decoloniales se apoyan en Marx para criticar a Hegel, sin quizás comprender del todo la crítica que Marx le hace a Hegel, ¿no? Eso sin tomar en cuenta, por supuesto, si es que la crítica de Marx a Hegel es justa o no. Es otro tema. También se puede analizar. Pero sí que es cierto de que la mayoría de estos decoloniales son al final pensadores dialécticos.
y en ese sentido usar a Hegel para hacer lo que ellos pretenden hacer, como una crítica de la hegemonía capitalista, sea económica, cultural, lo que sea, desde Hegel es posible hacerlo. No necesitamos ponernos contra Hegel para hacerlo. No necesitamos escupirlo tampoco, como hay un texto por ahí que se llama Escupamos sobre Hegel, ¿no? Que es francamente terrible, lo leí y no tiene sentido. Es una opinión extremadamente desinformada, me atrevería a decir ignorante, no solamente de Hegel, sino que de la filosofía como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí es bueno clarificar, porque la idea de este canal no es hacer proselitismo hegeliano, ¿ya? Sino que es mostrar el pensamiento de Hegel para darle un uso. Nosotros no somos Hegel, entonces sí podemos darle un uso a todas las herramientas críticas que nos da Hegel, sobre todo en cuanto a la comprensión de los fenómenos. Hegel es uno de los pocos que llegaron al fondo de la comprensión. No quiero usar la palabra de construcción para que no se mezcle con esta filosofía contemporánea, pero que se entienda descomposición. ¿No? Poder llegar al fondo de cómo se componen, cómo se generan, ¿no?, los elementos de la realidad. Eso yo creo que Hegel lo hace de una manera muy profunda, de una manera muy metódica y muy completa. Por eso, en parte, es porque dentro de todos los filósofos a los que me ha tocado estudiar, me quedé con Hegel. O sea, digamos, esa es una opinión que siempre está en revisión, ¿no? También uno piensa por sí mismo, no estoy de acuerdo 100% con Hegel tampoco. Pero en cuanto a pensamiento general, sí creo que Hegel es un pilar importante y necesario hoy, y necesitamos de comprenderlo para obtener mejores y mayores herramientas críticas para hoy, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, no sé, Byung-Chul Han, que en el fondo él es completamente, su pensamiento es completamente servil al sistema capitalista, ¿no? Su crítica al capitalismo es bastante superficial y en cierto sentido lo justifica, ¿ya? Por ahí dice que la revolución es imposible, por ejemplo, ¿ya? Entonces, desde Hegel no se lo podemos criticar eso, de hecho. Ni siquiera desde Marx podemos, por supuesto, pero como nosotros estamos más enfocados en Hegel, lo podemos hacer desde Hegel. Bueno, creo que me extendí demasiado. Yo pensaba que esto iba a durar, no sé, 5 o 10 minutos máximo, pero se alargó porque con Hegel pasa esto, ¿no? Que uno empieza a hablar de algo y empiezan a surgir cosas. Uno empieza a retroceder en cuanto a lo lógico, ¿no? Pero avanzar en cuanto a lo real. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. De todas maneras, acepto sugerencias con respecto a qué otras cosas les gustaría que viéramos o que hiciera, ¿no?, para que vayamos comprendiendo mejor nuestro tiempo. Al final es eso, ¿no? Lo que dice Hegel en el prólogo de la filosofía del derecho, que la filosofía en nuestro tiempo expresaba pensamientos, ¿no? Mientras mejor entendamos nuestro tiempo, mejores decisiones podríamos tomar, o bien, o podemos presentar mejores críticas para ver qué hacer. Así que disculpen la extensión, porque yo de verdad quería que esto fuera más breve, pero lo voy a dejar así, ya que creo que algunas de estas cosas puede que sean útiles, puede que no. Y de todas maneras estoy súper abierto a recibir sus comentarios y sus sugerencias, sobre todo porque, más que mal, yo tampoco soy como un especialista, digamos un experto, no soy doctor en filosofía, ni nada. De hecho tengo que empezar a trabajar en mi tesis de filosofía, pero tengo tiempo para hacerlo y ya tengo harto material más o menos trabajado producto de hacer esto. Esto mismo del canal me ha dado harto material, hartas cosas para poder ya adelantar ese trabajo hasta cierto punto. Yo tengo más o menos claro lo que quiero hacer, así que lo voy a ir trabajando de a poco,
ni siquiera tengo que entregarlo este año, así que espero que la actividad del canal se pueda llevar a cabo con cierta regularidad. Y bueno, también podríamos ver algunas cosas más detalladas de otros pensadores que son periféricos a Hegel, que no se estudian mucho. Por ejemplo, no sé, cuando vimos el tema de los sistemas, bueno, el texto de la diferencia, ¿no? Que hizo un resumen del pensamiento de Fichte más o menos hasta 1796 y después hizo un resumen muy resumido, así como aceleradísimo, del primer Schelling, ¿no? Por lo menos del Schelling de la filosofía de la identidad. Traté de explicarlo lo mejor posible, pero por supuesto hay detalles, ¿no? También podríamos revisar algunas de esas cosas. De todas maneras, en el estudio, tanto de la lógica como de la enciclopedia, bueno, y de la fenomenología, ¿no? Vamos a terminar viendo cosas de ello. En la lógica, por ejemplo, Hegel desarrolla todo las determinaciones del pensar, y en las observaciones él hace el diálogo con la tradición, ¿no? Y ahí aparecen todos los grandes pensadores de un modo u otro, ¿no? También lo vamos a ver ahí. Y en la fenomenología hay muchísimas alusiones también, sobre todo a todos los pensadores de su tiempo. Así que esa es una tarea que se va a ir desempeñando de todas maneras, pero podríamos hacerlo un poco más específico y ver temas más detallados quizá. Tampoco se trata de ser demasiado ambicioso porque tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Igual hay otras cosas que hacer, todos tenemos nuestra vida, etc. Así que si no me detengo ahora voy a terminar haciendo un video como 1 hora y voy a hablar de todo. Así que pronto voy a estar subiendo videos nuevos, eso es lo importante. Y si me veo con muchos problemas de tiempo, como para poder hacer un video de lo más doctrinal, podría hacer videos breves, mucho más breves que este, de conceptos o temas en particular. Si ustedes me dejan, por ejemplo, algunas preguntas, podría hacer videos de preguntas y respuestas también, desde Hegel, bueno, dentro de mis capacidades, ¿no? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Llegué a la media hora, quería hacerlo de 5 minutos, llegué a la media hora, así que me disculparán, pero espero que nos veamos pronto y que les vaya súper bien, y bueno, que nos vaya súper bien a todos, porque estamos viviendo un momento de máxima excisión, ¿no? Estamos viviendo un momento de desventura bastante importante y la vuelta positivo especulativa va a ser fuerte, así que fuerza a todos y les deseo un gran año, que este año 2025 sea muchísimo mejor que el anterior y que podamos todos crecer y realizarnos mucho más de lo que pudimos haber o no hecho durante el año anterior, ¿no? Así que los dejo y un abrazo a todos, chao.